Podemos tomar asiento un momentito. La Pascua es un gran camino pedagógico, un camino donde el resucitado sale al encuentro de sus discípulos, sale hoy al encuentro de nosotros y poco a poco nos hace vivir este misterio de la resurrección. El domingo de Pascua les proponía precisamente tomar como inicio de este camino dos grandes actitudes, la de reconstruirnos y la de ponernos en pie. Porque eran palabras que precisamente se asociaban en los términos a lo que significa la fuerza del resucitado. Vivir la Pascua en medio de la pandemia es tal vez un modo pedagógico en que Dios nos ayude a reconstruirnos y ponernos de pie. La cuarentena nos hizo entrar de alguna manera, de un modo particular, a la Cuaresma. Ojalá que la Pascua nos haga salir de la cuarentena renovados. De alguna manera, esto que vivimos socialmente nos ayude también en la vivencia espiritual del tiempo litúrgico. La escena del Evangelio es muy rica. Tiene un montón de aristas por los cuales podemos dejar resonar en el corazón. Algunos de esos caminos los dejábamos resonar el pasado jueves, cuando hacíamos un momento de adoración comunitaria en esta comunidad nueva que se da a través de las redes. Si alguno quiere después compartir ese momento de oración y caminos espirituales a partir del Evangelio, fíjese en el archivo de la página. Todos los jueves tendremos este momento de adoración con el Evangelio del domingo siguiente, como un modo de preparar el corazón. Pero hay dos caminos que podemos recuperar, distintos a los que rezábamos el jueves, y que tienen que ver con estas actitudes que les señalaba, y que de alguna manera va a ser nuestra insistencia en la Pascua. Hoy podemos decir que el Señor quiere reconstruir la unidad, y en esta actitud de ponernos de pie, esta actitud personal, para crecer y madurar, Jesús nos invita a sanar las heridas. Jesús se encuentra con sus discípulos luego de un momento de gran tensión. Sus discípulos lo han abandonado, lo han negado, lo han traicionado. Sus discípulos ahora se encuentran encerrados por temor a los judíos. Y uno de ellos, que era muy cercano al Señor y por eso se llama el mellizo, que lo anda buscando fuera de la comunidad, que no cree en el testimonio de sus hermanos y que recién cuando comprueba con sus mismos ojos la realidad de Jesús resucitado, cree. Jesús reconstruye la comunidad con sus apariciones, con sus deseos de paz, con su paciencia pedagógica de toda la Pascua. Y eso puede también suceder entre nosotros, que necesitamos reconstruir la unidad, porque antes de todo lo que estamos viviendo, hay signos de división, hay signos de enfrentamiento, hay esas diversidades que no se construyen desde la riqueza, sino desde la oposición, que terminan rompiendo y quebrando nuestras comunidades, ya sea nuestra patria, nuestra ciudad, los vínculos familiares, los vínculos incluso que a veces vivimos en nuestras comunidades y en nuestra parroquia. No podemos dejar de reconocer que en nosotros a veces todo lo que vivieron los discípulos también está presente. División, traición, cerrazón, búsqueda individual de la fe o búsqueda individual de nuestra propia salvación. Y Jesús resucitado muestra otro camino: recuperar el entusiasmo por la vida en comunidad. Las primeras lecturas que escuchamos en toda la Pascua son de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy escuchamos un texto emblemático que manifiesta precisamente la belleza de la vivencia comunitaria, no sin tensiones, porque si uno avanza en la lectura de los Hechos, descubre que también aparecieron tensiones, dificultades, hasta enfrentamientos por posturas diversas, pero fueron construidas desde la unidad, fueron restauradas
desde esa belleza que es el trabajo común. La unidad es un don, pero también es una tarea. Una tarea donde nosotros debemos renunciar, donde debemos ofrecernos, donde debe crecer el diálogo y la cercanía. Luego de todo lo que vivimos, tendremos que reconstruir no solo los lazos como nación, sino también los familiares, los barriales, todos aquellos lugares donde tenemos una pequeña comunidad. Si no recuperamos la belleza del trabajo comunitario, si no somos capaces de generar espacios de encuentro y cercanía, entonces desaparecerán muchas instituciones, grupos y comunidades que se sostienen con el trabajo de muchos. Reconstruir la unidad luego de todo lo que vivimos y también ya desde ahora es una tarea que cada uno de nosotros debe pensar desde su lugar y desde su propia vocación. No es una exigencia para otros, sino una invitación personal para mí, para salir yo al encuentro del otro. Y tal vez si mis lazos comunitarios eran débiles, porque tal vez estaba encerrado demasiado en mis intereses, o porque mi cercanía con una comunidad, y cuando hablo de comunidad, la diversidad de las comunidades en las que nos movemos, no pertenecer con fuerza a ninguna de ellas, nos hace aislados y nos manifiesta algo contrario a lo que vivimos. Nadie se salva solo. Ojalá que al poder recuperar nuestra vida social podamos también acrecentar los lazos que sostienen nuestras comunidades. Pidamos esa primera gracia. Lo segundo, en esta actitud de pensar también gestos individuales, sanar las heridas. Cristo resucitado conserva en su cuerpo las llagas de la cruz. Es llamativo y muchas veces hemos hecho referencia a ese dato porque es tan claro, nos dice tanto, nos ayuda tanto a asumir nuestras propias heridas. Cristo glorioso y resucitado, vencedor de la muerte, no borra las llagas de la cruz. No elige borrar el pasado, no elige borrar su tortura, no elige borrar la traición, no elige borrar el dolor y la entrega de la cruz. En su gloria y en su resurrección conserva los signos de su entrega y de su camino. También para nosotros es una invitación de cómo debemos asumir nuestras propias heridas, de cómo asumimos ese pasado doloroso. Hay algunos que optan por borrarlo, por querer negarlo, y puede ser una actitud defensiva, pero sabemos, nos lo dice hasta la ciencia de la psicología, quien intenta borrar o negar el pasado termina gastando demasiadas fuerzas en esa actitud. Por el contrario, el Señor nos invita a sanar, a pedir esa gracia, a transformar esas heridas en un camino de sanación. Por eso, más que nunca, contemplando este Evangelio, que podamos decir hoy, quiero que transformes mis heridas para que sean renovadas como las tuyas. Reconozco que no puedo eliminarlas, son parte de mi historia. Dame tu gracia para que pueda transformarlas en fuente de bendición. Pidamos esa segunda gracia. Y hoy, al contemplar su misericordia, al contemplar este Dios que sale siempre al encuentro de nosotros, este Dios que también conserva los signos de la cruz, el agua y la sangre que brotaron de su costado, son esos signos de esos rayos que brotan ahora de su corazón eucarístico. Que podamos invocar la misericordia. Hace unos años buscaba entre las meditaciones de Sor Faustina una larga oración, que hoy la dejemos resonar. Invito a que hagamos esta oración desde lo profundo del corazón. Es pedirle al Señor que todo nuestro ser se vea transformado por la misericordia, que todo nuestro cuerpo sea un signo de su misericordia. Por eso, concluyendo este momento de oración,
y como si fueran nuestras intenciones, aquellas que solemos depositar todos los domingos, pidamos la gracia de su misericordia. Deseo transformarme todo en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarlo. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para ellos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo y a nadie le rehúse mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad, y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencios. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Amén. En un momentito de silencio, invoquemos que la misericordia de Dios transforme tal vez alguna de nuestras actitudes, transforme alguno de nuestros gestos y nos ayude a ser semejante a Él. Pidamos esta gracia.